Bueno, ya estamos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tercer segmento de las informaciones legislativas y como se lo anunciáramos, vamos a ocuparnos de la responsabilidad fiscal, el consenso fiscal que en su momento dado fue firmado por el gobierno de la provincia de Misiones y la Nación, y recientemente Misiones adhirió a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal y es por eso que invitamos al ministro coordinador de gabinete de la provincia de Misiones, el doctor Pichi. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por responder a nuestra invitación. Y bueno, para ocuparnos un poquitito de esta cuestión que involucra al gobierno de la provincia de Misiones y como base, aquello de que el gobernador Hugo Pasalacqua, a nivel provincia, suscribió en su momento dado este consenso acuerdo fiscal, ¿no? Sí, efectivamente. Esto viene ya con una historia, si se quiere, un poquito más atrás, ya en el año 2016, cuando los gobernadores firmaron la eliminación gradual de la detracción del 15% que iba directamente al ANSES. Sí. Que me acuerdo, la primera firma lo hizo el gobernador Pasalacqua en la Casa de Misiones, en la reinauguración, y al día siguiente el resto de los gobernadores en la provincia de Córdoba. Esto continuó, por supuesto, con el consenso fiscal firmado por la mayoría de los gobernadores, no todos. San Luis no lo firmó en su momento y ahora La Pampa desistió también del consenso fiscal. Esto fue en el mes de noviembre del año pasado y donde una de las cuestiones que se acordó dentro del consenso fiscal, entre tantas, es la de adherir, porque en ese momento se había enviado al Congreso Nacional, el régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, que debía ser ratificado por las legislaturas provinciales antes del 30 de junio y Misiones ya lo hizo, como lo viene haciendo siempre la Cámara de Representantes con la conducción de Carlos Rovira, acompañando en tiempo y forma las leyes importantes que se necesitan para gobernar la provincia y en este caso con la ley de responsabilidad fiscal. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo con la firma del gobernador, ¿no es cierto? Y lo vimos a usted en la sesión pasada, justamente en el momento en que se votó esta adhesión a la ley. Sí, generalmente concurro a la legislatura, por supuesto estuve presente cuando se adhirió a la ley nacional, que era una de las condiciones o el primer punto del consenso fiscal firmado en noviembre del 2017, ¿no? Y bueno, puntualmente, se va a crear también un consejo provincial de regulación fiscal y también esta de el gobierno transparente, ¿no es cierto?, que se apunta en uno de los ítems. Es muy amplia en realidad la adhesión, uno se adhiere a la ley nacional con los mismos conceptos de la misma. A nivel nacional está el Consejo Nacional de Responsabilidad Fiscal, que lo preside el ministro Duhovne y está conformada por los ministros de Hacienda de las jurisdicciones provinciales, en el caso de la provincia de Misiones por el contador Adolfo Safrán. Y esto se replica en la ley y se conformó en esta ley provincial el Consejo Provincial de Responsabilidad Fiscal con una representación por tercios por cada una de las zonas de la provincia de Misiones, zona sur, zona centro, zona norte, que va a estar constituida por los secretarios de Hacienda o tesoreros o lo que designen en definitiva el acuerdo cada municipio y que se tienen que poner de acuerdo para ver quiénes van a ser sus representantes en este Consejo Provincial y que va a estar coordinado por la autoridad de aplicación, como dice la ley, provincial, que en este caso es el Ministerio de Hacienda, es decir, el ministro Safrán es el responsable de la coordinación de este Consejo Provincial para cumplir con lo que marca la ley nacional a la cual se adhirió la provincia. Y habrá que hacer ajustes o controlar por lo menos lo que es la cuestión del gasto, ¿no? A ver, hay varios, son muchos los puntos, los más principales, digamos, es los gastos de los municipios, el gasto de la provincia, porque esto marca la ley nacional, no debe superar al índice de precio del consumidor marcado por el INDEC. Y este es uno de los puntos importantes. El otro punto importante también es el no incremento del personal de planta permanente, temporario, contratados,
más allá de lo que marque el crecimiento demográfico de la localidad respectiva, también con lo que marca el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Estos son puntos importantes. Y también la publicación, que es el primer punto que habla la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es la de publicar en la web, en aquellos municipios que no lo pueden hacer, lo va a hacer la autoridad de aplicación que va a tener su página, de todos los datos del municipio. Cuando hablo de los datos estoy hablando del presupuesto, estoy hablando de la ejecución presupuestaria, estoy hablando de la cantidad de personal, estoy hablando también del endeudamiento del municipio, que también tiene sus limitaciones y que van a ser no más del 15% de sus ingresos, y que todo esto aprobado por la autoridad de aplicación. Pero también lo que se busca es, si se quiere un poco armonizar y buscar lo que son los tributos municipales en esta mesa o en este consejo provincial, que siempre se discutió, siempre se habló, y creo que esta es una oportunidad para llevarlo adelante, porque las tasas de los municipios, a veces vecinos muy cercanos, son disímiles, y lo que se va a discutir y aprovechar también aporte técnico que se va a hacer desde el Ministerio de Hacienda con la gran capacidad técnica que todos le conocemos a nuestro Ministro de Hacienda, les va a servir a los municipios también para seguramente poder avanzar en esto. De hecho, ¿no? se descuenta que los municipios adhieran a la ley, ¿no? Y también entren dentro de este círculo, ¿no? A ver, el consenso fiscal, que insisto, no se adhirió en su momento a la provincia de San Luis, el año pasado debía ser aprobado por las legislaturas antes del 31 de diciembre. Misiones se adhirió al referéndum de la aprobación en el Congreso Nacional. Es decir, lo hizo antes de la aprobación en el Congreso de la Nación. ¿Por qué? Porque si no, a partir ya del 1 de enero se perdía el Fondo Federal Solidario, para hablar más claro, el Fondo de la Soja, y no se iba a recibir también la modificación o la eliminación del artículo 104 del impuesto a las ganancias, y la de la modificación de los débitos y créditos bancarios, que van todas a financiar al ANSES, y que la Nación compensa a las provincias con afectación específica, que es otro de los puntos que también los municipios lo deben hacer. Son recursos que venían por coparticipación, pero que en este caso ahora se deben afectar a infraestructura social, infraestructura vial, a inversión productiva, etcétera, etcétera. Los intendentes deberán hacer las cuentas ordenadamente y en forma equilibrada, ¿no? Porque es todo un desafío lo que se viene ahora para poder acceder a recursos de financiación, de crédito y todo lo demás, programas y otras cosas, ¿no? Por eso digo, pero lo más importante es los ingresos que venían recibiendo si no se adhieren, insisto, el Fondo Federal, que en este caso... De la soja, por ejemplo. De la soja no lo recibirían, digamos, perderían. ¿no? Como también los fondos que se reciben como compensación de la pérdida de la coparticipación por la eliminación del artículo 104 del impuesto a la ganancia, y también de la afectación del 100% al ANSES del impuesto a los créditos y débitos bancarios, impuesto al cheque, que se coparticipaba en un 70-30 en su momento, y que también las provincias perdieron, y que de hecho llega hoy como una compensación para afectación específica, y los municipios necesariamente para recibir esto, como así las provincias necesariamente debían adherirse a la Ley de Responsabilidad Fiscal y de Buenas Prácticas de Gobierno, también los municipios lo deben hacer para poder acceder a estos fondos. Ministro, esos días, esta semana escuché en un medio radial, ¿no? La influencia del Fondo Monetario Internacional tiene que ver con estas pautas que se están marcando a partir de ahora, porque hay cosas que se han generado desde el año pasado, desde otros años también. A ver, cumplir metas, digamos, que imponga. Son metas impuestas por el Gobierno Nacional, en este caso esta Ley de Responsabilidad Fiscal. Hoy se está discutiendo, o se están discutiendo otras cuestiones. Yo lo acompañé al ministro Zafrán, inclusive con el entonces presidente de la Confederación Económica de Misiones y presidente de la CAME, Gerardo Díaz Beltrán, con el presidente de la Cámara de Comercio de Posadas. Llevamos un planteo por la reglamentación del artículo 10 de la ley Pymes a los ministerios en Buenos Aires, que se acordó con la venida del presidente Macri a Iguazú, y donde, bueno, en el pacto fiscal, por ejemplo, se habla, en el consenso fiscal se habla de
una eliminación gradual del impuesto a los sellos, del 0,75 2019 a 0 2022, como también la reducción en algunos casos de ingresos brutos, y donde se pone como tope el 5% de comercio mayorista, minoristas, y en esto de la reglamentación del artículo 10 hay una confusión porque el ministro Duhovne salió a hablar de que iban a tener este beneficio aquellas provincias que tenían ingresos brutos por debajo de 3,5%. Hoy ya se habla de una nueva ley pymes, o sea, Se habla de una nueva ley no sirve pymes. la que se votó hace poco. Digamos, Hace 2 ¿no? años. Sí, 2 años. Hace 2 años y el propio presidente Macri expresó una nueva ley pymes. Se desconocen los términos y ni siquiera se logró poner en ejecución el artículo 10 y el artículo 11, que es para regiones, para provincias de frontera. Bueno, esto se está discutiendo también, pero yo creo que un poco el consenso fiscal, insisto, es previo a lo que ocurrió, estamos hablando de noviembre del 2017, sí. Más o menos con estas pautas de la Ley de Responsabilidad Fiscal, estamos hablando de la aprobación del Congreso Nacional diciembre del 2017, y bueno, y el acuerdo o el acudir al Fondo Monetario fue en abril con la gran crisis cambiaria ahora del 2018, así que creo que son parte de las políticas que anunció el presidente Macri y que votó la gente, ¿no? Esperemos que bueno, los jefes comunales del interior hayan recibido toda esta información, ¿no? Contada por usted en este caso, y que tiene que ver con hacer ordenadamente las tareas a nivel administrativo, ¿no? Sin ninguna duda, y yo creo que se hizo un gran trabajo por parte del Ministerio de Hacienda. Se hicieron reuniones zonales en las 3 zonas de la provincia con representación de todos los municipios. Descuento que los municipios van a adherir porque, insisto, son fondos que se perderían en este caso, ¿no? Adolfo Pichik, ministro coordinador del Gobierno de la provincia de Misiones, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. No, gracias a ustedes. Será hasta una nueva oportunidad. Nosotros nos despedimos de Legislativas. A todos, muchísimas gracias por compartir el programa de hoy. El reencuentro el próximo miércoles, siempre aquí, por Canal 12. Muchas gracias. Buenas noches.